A ver, pensemos en algo que hoy damos totalmente por sentado, el dinero. La idea de que solo los gobiernos o los bancos centrales pueden crearlo. Pero, ¿y si les dijera que esa idea es bastante nueva? Hoy vamos a desenterrar una parte casi olvidada de la historia económica, una época en la que el mundo funcionaba de una manera que hoy nos parecería radical. Imaginemos la escena por un segundo. Decenas de billetes distintos circulando en la misma ciudad, cada uno con el logo de un banco privado diferente. Suena como la receta perfecta para el caos, ¿verdad? Pues lo más increíble es que este sistema no solo existió, sino que funcionó durante siglos. Y, como vamos a ver, muchas veces lo hizo sorprendentemente bien. Y bueno, este sistema tenía un nombre, banca libre. La idea en el fondo era sencilla. Cualquier banco que cumpliera con unos requisitos mínimos podía emitir sus propios billetes, convertibles a oro o plata. Era literalmente un mercado de monedas, sin una gran autoridad central dictando todas las reglas del juego. Y ojo, no hay que pensar que esto fue un pequeño experimento en un rincón perdido del mundo. Nada de eso. Fue un fenómeno global, algo que surgió de forma orgánica en un montón de lugares y épocas distintas. Lo más fascinante de todo esto es que la banca libre no fue un invento de algún gobierno o un plan maestro. Nació espontáneamente del propio comercio. Las raíces las vemos en China por allá del año 1000 y luego brotó, por su cuenta, en Europa y en Japón siglos después. Fueron los mismos comerciantes los que, por pura necesidad, crearon su propio papel moneda para que los negocios fluyeran mejor. Es que la escala de esto era de no creer. Se han llegado a documentar más de 60 casos en todo el planeta. O sea, estamos hablando de lugares tan distintos como Escocia, Colombia, China o Sudáfrica. La competencia de monedas no era la excepción. Durante mucho tiempo fue una práctica bastante común. Bien, entonces, ¿cómo es que un sistema así se mantenía en pie? ¿Qué evitaba que todo se viniera abajo? Pues, aunque suene contradictorio, la clave estaba en la misma competencia. Siempre se nos dice que la emisión de dinero es un monopolio natural, ¿no? Que se necesita un solo controlador para que funcione. Pero la historia parece contar otra cosa. Donde se permitió que los bancos compitieran, la competencia no solo sobrevivió, sino que floreció. Ningún banco privado logró jamás convertirse en el único emisor. Y el sistema fue madurando. Al principio la cosa era bastante salvaje. Los bancos se enfrascaban en lo que se llamaba duelos de billetes. Básicamente, intentaban quebrar a la competencia. Pero con el tiempo se dieron cuenta de algo mucho más inteligente. Era más rentable cooperar. Así nacieron las cámaras de compensación, lugares donde los bancos saldaban sus deudas entre ellos de forma ordenada y regular. Esto hizo que todo fuera mucho más eficiente. Y ahora sí, llegamos a la pregunta del millón. Todo esto suena muy interesante en la teoría, pero ¿era estable de verdad? ¿O vivía al borde del pánico y la crisis constante? Esta es la crítica más fuerte que se le hace, claro. La idea de que sin un banco central que actúe como prestamista de última instancia, el más mínimo susto provocaría un pánico bancario y todo se derrumbaría como un castillo de naipes. Pero, ¿de verdad era así? Pues miren, cuando se analizan los casos donde había menos regulación gubernamental, la evaluación es sorprendentemente positiva. El sistema de Escocia, que es el ejemplo clásico, no solo fomentó un gran crecimiento económico, sino que mantuvo precios estables y no tuvo problemas serios de fraudes o falsificaciones. Y aquí viene la gran paradoja. La inestabilidad, muchas veces, no venía de la libertad, sino de las malas regulaciones. En Escocia, los bancos podían abrir sucursales por todo el país, y así crecían fuertes y diversificados, como árboles con raíces profundas. En cambio, en Inglaterra y Estados Unidos, las leyes los obligaban a ser bancos pequeños y locales. Eran como bancos bonsái, frágiles y listos para caer con la primera tormenta. Es que los propios bancos libres crearon sus mecanismos de estabilidad. La cláusula de opción de Escocia es un ejemplo genial. Si un banco sufría una corrida, podía activar esta cláusula para retrasar los pagos en oro, pero a cambio tenía que pagar un interés de penalización a quienes tenían sus billetes. Esto le daba un respiro para vender sus activos con calma en vez de malvenderlo todo, y así frenaba el pánico en seco. Lo que nos lleva, claro, al gran misterio.
Si este sistema funcionaba e incluso era estable en muchos casos, ¿por qué desapareció? ¿Por qué ya no existe en ninguna parte del mundo? Bueno, la primera razón es la más simple de todas, el dinero. Los gobiernos se dieron cuenta de que si ellos tenían el monopolio de imprimir billetes, se podían quedar con una buena ganancia, lo que se conoce como señoreaje. Napoleón en Francia, por ejemplo, fue de los primeros en ver este negocio y acabó con la competencia. La segunda razón fue una batalla de ideas. En el siglo XIX, un grupo de teóricos muy influyentes en Gran Bretaña, la llamada Escuela de la Moneda, ganó el debate académico. Ellos insistían en que la competencia era inherentemente inestable. Y lo más curioso es que para sostenerlo, tuvieron que ignorar el exitoso caso de Escocia, que lo tenían justo al lado. Pero su teoría sonaba convincente, y los políticos la compraron. Y el golpe de gracia en muchos lugares fueron las crisis. Una gran quiebra bancaria o un pánico financiero, como pasó en Italia o Japón, creaba el ambiente político perfecto. La gente pedía orden, y los gobiernos aparecían con la solución mágica, un banco central que restauraría la confianza. Y así fue como una mezcla de intereses fiscales de los gobiernos, teorías económicas influyentes y crisis puntuales le pusieron fin a la era de la banca libre. La economista Vera Smith, que estudió este tema a fondo, lo resumió de una forma genial. Dijo que la llegada de la banca central se debió a una combinación de motivos políticos y accidentes históricos que jugaron un papel mucho más importante que cualquier principio económico bien considerado. Entonces, el gran mensaje de esta historia es que el sistema que tenemos hoy, con un único banco central por país, no fue necesariamente el resultado de una evolución natural hacia algo mejor. No era inevitable. En muchos sentidos, fue una imposición que tuvo mucho que ver con política. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. Si el modelo actual no es el único que ha existido ni el único posible, ¿qué otras alternativas podríamos imaginar o incluso explorar en el futuro? La historia nos enseña que el mundo del dinero a veces es mucho más creativo y diverso de lo que pensamos.